Good velocity light. And down. 200 feet. Si es cierto que una imagen nos cuenta más que 1000 palabras, esta recreación de Dana Berry de National Geographic Creative es tan gráfica que casi podría dar por terminado aquí este vídeo. Pero ya me conoces, soy más de explicar las cosas paso a paso y descubrir los hilos que forman el tapiz. ¿Qué te parece si empezamos por título del libro, sinopsis y una pequeña intro para los personajes principales que aparecen en esta impresionante portada? Pues quédate un ratito conmigo y te lo cuento. La historia, a la que llamaremos El nacimiento de Luna, es la de un jovencísimo casi bebé, planeta Tierra, que recorre obedientemente su órbita alrededor de su padre, el Señor Sol, mientras gira sobre sí mismo en una danza continua. En aquella época turbulenta de furtivos encuentros cósmicos, hace unos 4.500 millones de años, la tumultuosa Theia, un errático planetoide del tamaño de Marte que ha perdido el rumbo, se precipita sobre nuestro desprevenido protagonista, agitado por sus propios océanos de magma y tensiones internas, con una pasión tan arrolladora que casi lo hace saltar por los aires. Literalmente, sí. Y fruto de aquel explosivo encuentro entre Tierra y Theia, unos 100 años más tarde, nació su criatura, Luna, o Selene, como prefieras. Te dejo una foto suya con permiso de su autor, Pablo Villarrubia. Y lo que parece una historia más propia de la sección de mi web Te cuento una leyenda, es en realidad la hipótesis científica más aceptada actualmente para explicar el nacimiento de nuestro satélite. Sin embargo, nuestro relato, y aquí se acaba su parecido con los cuentos de hadas, termina más o menos mal, al menos para la pobre Theia, que después del gran impacto, las malas lenguas dicen que en realidad colisionó hasta 2 veces con Tierra, se quebró en un montón de pedacitos que regresaron al espacio infinito y de ella solo quedó parte de su legado material, Luna, hija de nuestro planeta también. Aunque te suene a ciencia ficción, lo cierto es que los planetas jovencitos son bastante atolondrados y tienden a colisionar entre ellos, como niños intrépidos en un patio de colegio a la hora del recreo. Y en cuanto a la formación de nuestro sistema solar, hace unos 4.650 millones de años, tampoco tenemos muy claro qué se formó antes, ni de qué manera concreta, el huevo o la gallina. Si te das cuenta, la edad del Sol, la de la Tierra y la de la Luna son muy parecidas, hablando en términos astronómicos, y actualmente se barajan 5 o 6 teorías para explicar la creación del mismo, pero todas parten del mismo punto, el caos inicial. Después entran en juego la teoría de la relatividad de Einstein, las nubes de gas y el polvo procedente de otras estrellas agonizantes, suponemos que supernovas, esparciéndose por el espacio a una temperatura increíblemente alta, hasta terminar produciendo una fusión atómica por reacción nuclear, al condensarse en una zona determinada que, con el tiempo, daría luz a una nueva estrella, nuestro Sol. Imagínate todo esto a gran escala. Un océano casi infinito de colisiones entre partículas y cuerpos en pleno proceso de formación, millones de objetos que se acercan y se unen en encuentros constructivos o bien colisionan violentamente y se parten en pedazos irregulares. En fin, que el sistema solar necesitó de unos 100 millones de años para adquirir un aspecto parecido al actual. Tras una sucesión caótica de colisiones, fusiones, de procesos de reconstrucción, los planetas y los satélites fueron adquiriendo su tamaño casi definitivo, desplazándose ordenadamente hasta situarse en órbitas más o menos estables. Pero, ¿cómo podemos saber todo esto? Ciencia, pura y dura, en parte teórica, en parte muy empírica. Pongamos que hablo de la Luna, de los diversos fragmentos de rocas y polvo selenita que varias sondas nos han traído durante el tiempo que han durado las misiones de alunizaje, desde aquel ya lejano Apolo 11 hasta 1976, cuando la última sonda soviética volvió de la Luna cargada con materiales de la superficie. Los equipos científicos han podido comprobar bajo microscopio la composición de la materia que sustenta a nuestro satélite: basaltos, feldespatos, minerales cargados de isótopos de oxígeno, hierro y de otros elementos que se encuentran en el manto de la Tierra bebé y que, debido a la supuesta gran explosión,
fueron lanzados al espacio como astillas luminosas. Al margen de estos materiales del presunto padre de la criatura, también aparecen otros compuestos que no se encuentran en nuestro planeta. Son los llamados CREB, un conjunto de elementos nada comunes por nuestros lares, y que se localizan principalmente en profundas brechas y en rocas ígneas del satélite. Y es que, mientras nadie demuestre lo contrario, no olvides que Luna es el resultado de la fusión del ADN de ambos progenitores, no solo de uno. Si le sumas a eso el constante bombardeo a la que sus hermanos asteroides la tienen sometida constantemente, sí, en una especie de acoso espacial, imagínate el cóctel de materiales final. Como ejemplo, ahí te dejo una imagen de muestras de suelo lunar traídas por las misiones Apolo 15 y Apolo 17 al microscopio. Si quieres profundizar un poco más en esta hipótesis sobre el nacimiento de Luna, puedes echarle un vistazo al enlace de Wikipedia que te dejo en la descripción del vídeo, o lanzarte a navegar por la red en busca de detalles más jugosos sobre el gran impacto. Porque después de esta intro, lo que me propongo es llevarte a la Luna, así, sin tapujos. Hablarte un poco sobre su accidentada historia, echar un vistazo a su futuro en nuestra superbola de cristal cósmica y, como no podría ser de otra manera, revelarte algún cotilleo que explican los que la han visitado presencialmente. ¿Sabes a qué huele la Luna? ¿Y qué son esas lindas bolitas naranjas que adornan el pálido suelo lunar? Por cierto, ¿por qué llamamos Luna a nuestro satélite? ¿Qué relación tiene con el nombre de Theia, su supuesta progenitora? ¿Y qué maravilloso secreto científico nos reveló la llamada roca Génesis que se trajeron en el bolsillo James Irwin y David Scott, tripulantes del Apolo 15, en 1971? ¿Y por qué el cielo nunca se ve azul desde la Luna? Más interesante aún, ¿por qué siempre vemos la misma cara desde la Tierra? Ahora sí, agarra tu traje espacial y toma los mandos. Nos vamos a la Luna. Cuando alguien te dice que estás en la Luna, la frase suele venir cargada con su buena dosis de reproche. Es una manera de decirte que estás distraído, que no prestas atención a lo que ocurre o que estás tan ausente que a tu interlocutor le parece que tu mente está lejos, muy lejos de la Tierra. Para ser exactos, a 384.000 kilómetros. Para recorrer esa distancia, con la velocidad media y el equipo que hemos conseguido alcanzar en estos tiempos, tardarías un poco más de 3 días en completar el viaje de ida. Menos de lo que tardarías en ir de España a Moscú en coche, y eso sin hacer ninguna parada. Visto así, tampoco está tan lejos. Pero definitivamente, estar en la Luna es algo más que el simple resultado de recorrer una distancia física. Desde tiempos inmemoriales, los humanos nos sentimos íntimamente conectados con ella en un nivel que trasciende el plano material. Porque es un satélite, sí, del que incluso conocemos su composición y comportamiento. Nos resulta familiar desde que somos bien pequeñitos y en nuestro cerebro en plena explosión neuronal ocupa el mismo lugar que las hadas, los monstruos o cualquier criatura poco convencional de los cuentos populares. Sin embargo, cuando crecemos, ampliamos nuestro conocimiento y desterramos a la madrastra de Blancanieves y a Pinocho al mismo lugar, al terrible reino oscuro de las cosas que nunca existieron. Ahora, si te pido que levantes la vista al cielo y contemples con atención a esa pálida esfera que ilumina la bóveda nocturna, verás que la Luna no se ha desvanecido como Caperucita Roja, es real. Y desafiando a toda la información que poseemos sobre ella, nos resistimos a enviarla al mismo sitio que al hada de Cenicienta, porque es tangible, sí, y tiene una explicación. Sin embargo, el sentimiento mágico que emocionalmente nos inspira forma ya parte del sustrato de nuestra mente colectiva. En realidad, la Luna es aún mucho más que eso. Además de una fuente de inspiración inagotable para escritores, pintores, músicos, es el cuerpo celeste más cercano a la Tierra y, sin embargo, un mundo completamente distinto al nuestro. A nivel científico, resulta que también es nuestra puerta de entrada al resto del universo. Vamos, que si realmente queremos enviar una nave tripulada a Marte o a cualquier otro lugar más allá de la atmósfera, tendremos que despegar desde la superficie lunar. Así que tienes motivos más que justificados para no desterrarla al oscuro mundo de las cosas que nunca existieron, y sin necesidad de retirarle el filtro mágico que compartió en su día con ricitos de oro. Cuando alguien te acusa de estar en la Luna, y no te llamas Neil Armstrong, of course,
no se refiere a una distancia física, sino a que tu cabeza parece estar en otro lugar fascinante que tiene la suficiente fuerza como para abstraerte del aquí y del ahora. ¿Y qué otra cosa puede provocarnos esa emoción tan intensa? Exacto, ella. Pero, realmente, ¿qué sabemos de la Luna? El nombre actual de nuestro satélite procede del latín, formado a partir de la antigua raíz de origen indoeuropeo leuc, brillar, iluminar. Luna es la luminosa, la que brilla. Los griegos la vieron más como Selene, procedente de selas, resplandor, cuya etimología nos devuelve al significado común asociado con refulgir. Y efectivamente, nuestro satélite resplandece, aunque sea con luz prestada del sol, pero reflejada de una forma tan ostentosa que a veces ilumina el paisaje casi como si fuera de día. Por cierto, el nombre de la madre de Selene en la mitología griega es Theia. De ahí el por qué lo escogimos para bautizar al supuesto planeta que impactó con nuestra joven Tierra y provocó el nacimiento del satélite. De la Luna sabemos un montón de cosas, y lo sabemos sencillamente porque hemos podido analizar su comportamiento y sus materiales a través de dos instrumentos esenciales, el telescopio y el microscopio. De las observaciones y experimentos astronómicos aprendimos datos como que posee un núcleo de hierro parcialmente fundido, su distancia a la Tierra, su diámetro, sus movimientos, que provocan las mareas a base de fuerza de gravedad, la inexistencia de su campo magnético o su morfología esculpida a base de impactos de asteroides. Del estudio de los materiales que nos trajimos de allí, un codiciado alijo de rocas y polvo lunar, conocimos la composición de sus elementos, su edad, su atmósfera y otros datos mensurables. Todos estos estudios han servido de base para ayudarnos a determinar hechos como su nacimiento o incluso el de nuestro propio sistema solar y por ende del comportamiento general de las leyes que rigen el universo. También nos ha ayudado a desmontar mitos y leyendas. Por ejemplo, cuando se consideraba que la superficie lunar estaba cubierta por una capa de polvo tan densa que si algo alunizaba sobre ella se hundiría irremediablemente como en una supertrampa de arenas movedizas. En realidad, la superficie de la Luna está constituida por una capa externa de lava solidificada que nos habla de su pasado volcánico. Millones de partículas de polvo flotan en perpetua suspensión sobre ella, ocasionando algunas veces unos destellos fulgurantes al ser atravesados por los rayos de sol, y que por cierto se aprecian desde la Tierra como enigmáticos flashes que, dicho sea de paso, exaltan la imaginación de unos pocos. Algunos de estos descubrimientos, como la muestra de roca lunar recogida por los astronautas del Apolo 15 en 1971, fueron completamente fortuitos. Al examinar la muestra al microscopio, el análisis químico determinó que se trataba de una anortosita ígnea, formada en las primeras etapas del sistema solar, unos 4.000 millones de años atrás, cuando nuestro entorno cósmico más cercano era un embrión muy juvenil que aún andaba echando chispas. Así que ahí tenemos un verdadero souvenir del nacimiento de la Luna. Por cierto, estas fotos no son mías, son de la NASA. Mucho tiempo ha pasado desde que aquella primera sonda espacial soviética, Luna 2, en 1959, se estrelló por primera vez, y se estrelló literalmente, contra la superficie lunar, pero de esa manera nos permitió comprobar que, por ejemplo, la Luna carece de campo electromagnético o que su paisaje es volcánico. Mucho tiempo también desde que las míticas palabras de los tripulantes de la misión espacial norteamericana Apolo 11 atravesaron el espacio en forma de ondas de radio. Houston, aquí base tranquilidad. El águila ha alunizado. Si quieres escuchar la transmisión directa de aquel histórico instante en la voz del propio Armstrong, a tu disposición en la web de la NASA. Prepara tus oídos y cierra los ojos. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. En todo este tiempo no hemos dejado de vigilar a nuestra Luna, a veces en persona hasta 1972 y otras con la recogida directa de materiales hasta 1976, o simplemente orbitándola desde el espacio o espiándola ansiosamente desde la Tierra. Ahora ya sabemos que nuestro pálido satélite puede temblar durante días, ya sea por impactos de meteoritos, ya sea por su propia actividad sísmica, que por cierto es constante, o ya sea porque la gravedad de la Tierra
interactúa con ella en una rítmica oscilación muy suave. También sabemos que la superficie no es tan gris como parece, y gracias a trabajos tan magistrales como los del astrofotógrafo Andrew McCartney, podemos observar los verdaderos colores de la Luna despojada del filtro pantalla que nos impone la luz solar. Naranja para las perlas de vidrio volcánicas, azul para el titanio. Por supuesto, casi todos nos hemos preguntado alguna vez por qué siempre vemos la misma cara de la Luna desde la Tierra. También tenemos respuesta para este fenómeno, y te confieso que a mí me costó bastante entenderlo. El truco es que la velocidad de rotación de la Luna sobre su propio eje es idéntica a la velocidad que emplea para dar una vuelta completa a la Tierra. Yes, sus movimientos de rotación y traslación duran lo mismo. Este fenómeno, bastante común en satélites, se conoce como rotación sincrónica o acoplamiento de marea, y por eso nunca nos da tiempo a ver la cara oscura de Selene. Por cierto, la Luna huele a pólvora quemada. Y en esto coinciden todos los astronautas que la han visitado cada vez que se han quitado el traje espacial. La explicación considerada más plausible a nivel científico es que algunos de los componentes químicos del polvo lunar reaccionan al entrar en contacto con el aire húmedo y rico en oxígeno del interior de los módulos lunares. Esto no ocurriría en la superficie, porque, como ya sabemos, la Luna carece de atmósfera. Y como lunática empedernida que soy, podría seguir contándote cosas sobre ella mucho, pero que mucho rato. Así que te voy a dejar para que vayas investigando por ti mismo. Eso sí, cuidado porque la Luna crea adicción, produce enamoramiento y otros síntomas de dependencia. Un dato que te puede resultar interesante. ¿Sabes que existen moléculas de agua en la superficie lunar? Y que si mezclamos esas moléculas de agua con un poquito de titanio y otro poquito de hierro y calentamos la mezcla a unos 900 grados, el mineral fundido libera oxígeno? Hay un estudio práctico hecho en la plataforma solar de Almería que te demuestra cómo. Debajo tienes el link. La Luna, como hemos visto, es la verdadera puerta de entrada que nos permitirá el acceso a los futuros vuelos tripulados hacia otros planetas. Y si no me crees, ahí tenemos el proyecto Artemisa de la NASA, casi listo para enviar de nuevo a los humanos a la Luna en muy pocos años. El enlace en la descripción del vídeo. Como ya nos advirtió Stephen Hawking, nuestra única oportunidad de supervivencia a largo plazo no es permanecer encerrados en el planeta Tierra, sino expandirnos hacia el espacio. Ya solo necesitamos a un nuevo Julio Verne que, después de su increíble De la Tierra a la Luna, nos deleite con una nueva entrega de la saga, de la Luna a Marte. ¿Qué? ¿Te animas a seguir viajando? Como siempre, te invito a visitar mi página giraez.es para no perderte ninguna novedad. Si este vídeo te ha parecido interesante, no olvides suscribirte a mi canal y darle al me gusta. Así me animas a seguir con más entusiasmo. Puedes dejarme tus sugerencias y frases en la sección de comentarios de este mismo vídeo o escribirme directamente a través del formulario de contacto de mi web. Gracias por seguir ahí, acompañándome en este viaje solo para lunáticos. Hoy quiero dejarte con una frase tan poética como verdadera. Puedes proponer las tuyas en los comentarios, después de darle al me gusta, y elegimos la que más votos tenga. La Luna es el primer hito del camino hacia las estrellas. ¡Feliz viaje, navegantes! Nos vemos en 7 días. Por cierto, ¿por qué llamamos Luna a nuestro satélite? ¿Qué relación tiene con el nombre de... nada. Tos. Pues otra vez por si acaso. Por cierto. No estoy grabando, ¿o sí? Por cierto, ¿ya sabes a qué huele la Luna? Pues me lo explicas porque yo no lo sé. Cada vez que se despojaban de su traje espacial. Despojar es una palabra que no queda bien, así que la vamos a ver. Y como lunática empedernida que soy, podría seguir contándote cosas de ellas, pero no lo voy a hacer. En esto coinciden todos los astronautas que la han visitado. ¡Visitado! ¡Oh my god! ¿Sabías que existen moléculas de agua en la superficie lunar? Y que si las mezclamos, el estudio práctico de Thorsten Denk en la plataforma pero voy a dejarte para que investigues por ti mismo. Eso sí, cuidado,
porque la luna produce síntomas de... Por favor. Eso sí, ten cuidado, porque la luna produce síntomas... Esto no es normal. Para adquirir un aspecto parecido al actual. Tras la succión... ¡Wow! Pero esto es un desastre. Mother of God.